Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el tema 4.8, que es gestión obligatoria para un generador de residuos peligrosos. Yo soy Ibáñez Mariana y bueno, vamos a comenzar. Eh, para comenzar a platicar sobre este tema, tenemos primero que ser conscientes de lo que sucede en nuestro ambiente y es como podemos ver todos los días en las noticias, de camino al trabajo, de camino a nuestra casa, etcétera. Pues el desarrollo económico, la industrialización y la implantación de modelos económicos provocan un aumento en el consumo, lo que va a resultar en un aumento significativo en el volumen y la composición de los residuos que producen los ya mencionados alrededor del mundo. Todo esto nos lleva a consecuencias ambientales que son pues negativas para nuestra salud y pues a los ecosistemas ambientales también. Algunos de ejemplos que les puedo dar es primero, por ejemplo, tenemos en pantalla lo que es el efecto invernadero. Esto va a pasar al descomponerse estos residuos, se van a producir unos biogases con olores desagradables y pues además pueden ser peligrosos debido a su toxicidad o explosividad. Entonces se generan estos gases que pueden ser, por ejemplo, pues el dióxido y monóxido de carbono, el metano, etcétera. Y todos estos contribuyen al cambio climático. Otro ejemplo, pues, puede ser el adelgazamiento de la capa de ozono cuando se fabrican, por ejemplo, envases de unicel, refrigeradores, plaguicidas, etcétera. Se emplean sustancias agotadoras de ozono y pues cuando son liberadas a la atmósfera contribuyen a este adelgazamiento. Y también tenemos, por ejemplo, la contaminación de los suelos y cuerpos de agua. Los residuos cuando se descomponen o entran en contacto con el agua pueden soltar sustancias que se van a infiltrar en los suelos y es cuando los deteriora y claro, resulta pues nocivo para la salud. Entonces, pues para poder prevenir en lo que más se pueda la generación de estos residuos peligrosos o en caso de que se genere o para que se genere pues conciencia y aprendamos a valorizarlos y pues hacer más eficaz su gestión, vamos a tener una gestión, eh, una legislación en materia de residuos, perdón, donde el objetivo de todo esto pues va a ser garantizar el derecho de las personas a poder tener un ambiente adecuado, como pues de nuevo mediante la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos. Esta legislación va a estar conformada por leyes, como pues tenemos en primera la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. También tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o el reglamento de la LGPGIR. También vamos a contar con NOMS. Tenemos, por ejemplo, la NOM 52 de la Semarnat 2005. Esta se va a explicar a detalle más adelante, pero pues básicamente nos va a establecer las características, identificación y los listados de los residuos. También tenemos la NOM número 55 de la Semarnat. Aquí se van a establecer pues los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos y bueno, entre muchos otros que ya los iremos viendo más adelante. Tenemos el registro el registro de generadores de residuos peligrosos y este es un trámite que, como dice en la página tomada del gobierno y se muestra aquí en la pantalla, le permite ya sea a las personas físicas o morales que generen residuos peligrosos que se encuentren en alguna categoría microgenerador, pequeño generador o gran generador, que son las que ya hemos visto, y se tiene que hacer ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o como lo conocemos como la Semarnat. Se nos pedirán ciertos formatos y ciertos documentos que se pueden encontrar en esta misma página y este trámite es gratuito. Y bueno, ahora vamos a pasar a las definiciones. Yo les voy a dar la definición de residuo, que esta la podemos encontrar en la LGEPA en su capítulo 1, artículo 3, fracción 32, y textualmente nos va a decir cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. Estos residuos se pueden encontrar en estado sólido, semisólido, líquido, gaseoso
y se van a clasificar en 3 grandes grupos, que son los que mis compañeros les van a mencionar más adelante. Muchas gracias. Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniel Velázquez y hablaré sobre residuos de manejo especial, así como residuos peligrosos. Comenzando con los residuos de manejo especial, tenemos que, de acuerdo a la Ley General para Prevención y Gestión Integral de Residuos, la LGPGIR, define estos materiales como aquellos que se generan en los procesos productivos o de servicios y que por sus características no entran en la clasificación de residuos sólidos, urbanos o peligrosos. Según los datos más actualizados sobre la generación y manejo de algunos de estos residuos, publicados en el Diagnóstico Básico para la Gestión de Residuos, tenemos la siguiente información. Uno, bueno, los volúmenes más altos corresponden a los siguientes. Uno, excretas de ganado porcino y bovino lechero, con un total de 66.71 millones de toneladas. Dos, papel y cartón, con 6.82 millones de toneladas. 3, residuos de la construcción y demolición, con 6.11 millones de toneladas. Mientras tanto, los volúmenes más bajos van a corresponder a 1, residuos aeroportuarios, con 8.040 toneladas, y esto solo corresponde y esto solo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como segundo tenemos los electrodomésticos, van a representar 21.660 toneladas, las pilas 33.980 toneladas, y por último los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales con 232 toneladas. De acuerdo al diagnóstico que se hace de estos residuos, hay un porcentaje que se puede aprovechar. En cuanto a aeropuertos es del 32%, en tiendas de autoservicios del 68%, en cuanto a papel y cartón es del 49%, y en hoteles se aprovecha el 98.5%. Siguiente, por favor. Que las leyes y normas que regulan todo lo relacionado con el manejo de estos residuos que son de manejo especial son los siguientes: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley GEPA; la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGIR; y Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, RLGPGIR. Y igual forma la NOM 161 Semarnat 2011. Esta última nos va a establecer los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos al plan de manejo, el listado, procedimiento para la inclusión del estado y eventos y procedimientos para los planes de manejo. Siguiente. Continuando con los residuos peligrosos, pues estos son aquellos que poseen alguna característica de la CRETIP, así como los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados con ellos, según lo establecido en la Ley General de Prevención de los Residuos, la LGPGIR. Estas siglas significan lo siguiente: C corresponde a corrosividad, R a reactividad, E a explosividad, T a toxicidad, T a inflamabilidad y inflamabilidad, y B a biológico infeccioso. México tiene clasificados dentro de la NOM 052, que más adelante les van a explicar más a fondo esto, 5 listados que son de suma importancia. El primero va a ser la clasificación de residuos peligrosos por fuente específica. Aquí va a depender del giro de la empresa. El listado 2 va a clasificar los residuos peligrosos por fuente no específica. Aquí son aquellos que no se encuentran en alguna industria o empresa en particular. Listado 3, la clasificación de residuos peligrosos, resultado del desecho de productos químicos, también llamados tóxicos agudos. Estos pues van a ser sustancias que se generen en la industria química y que puedan ser caducos. Y pueden afectar a la salud, siendo respirados o por cualquier otro contacto. El listado 4 va a ser igual, de clasificación de residuos peligrosos, resultado del desecho de productos químicos, pero estos son llamados tóxicos crónicos y igual van a ser aplicables a la industria química, y estos son crónicos porque son más agresivos y afectan al ambiente con el paso del tiempo.
Y por último, en el listado 5, tenemos la clasificación de tipo de residuos sujeto a condiciones particulares de manejo. En este, pues, depende de no sé, importar si es industria federal o particular, pues depende del tipo de residuo que se genere, va a aplicar. En dado caso que no se encuentre ninguna de estos listados, va a haber los siguientes criterios. Lodos y biosólidos están regulados por la NOM 004 y los binfenilos policlorados están sujetos a la NOM 133 en Marmat. Bien, no ha sido toda mi parte, le cedo la palabra a mi compañero. Ok, muchas gracias, compañero. Yo soy Diana Ábalos y bueno, ya para terminar con las definiciones de los distintos tipos de residuos, tenemos a los residuos sólidos urbanos, los cuales según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, mejor conocida como para nosotros como la LGPGIR, nos dice textualmente, como se puede ver en la diapositiva, que los residuos sólidos urbanos son los residuos generados en las casas habitación, o sea, esto quiere decir casas normales, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. Un ejemplo podría ser cáscaras de frutas, verduras, papel, bolsas, chicles, etcétera. Bueno, continuando con la definición, nos dice que también así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en vía pública que generen residuos con características domiciliarias. Esto quiere decir que pues simplemente se generen residuos como los anteriormente mencionados y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados por esta misma ley, o sea, la LGPGIR. Siempre y cuando no sean considerados por esta ley como residuos de distinta índole, los cuales son los que mis compañeros pues definieron anteriormente como peligrosos, manejo especial, etcétera. Y bueno, como valor agregado podemos mencionar que es responsabilidad de las autoridades municipales el manejo que se le den a los mismos. Con esto nos referimos a la recolección, tratamiento, traslado y pues bueno, si es el caso, a la disposición final que se le dé a los mismos. Siguiente, por favor, compañera. Después tenemos, bueno, vamos a consultarlo en los listados que se encuentran pues propiamente en la misma norma, los cuales son los que podemos ver en la diapositiva y que mi compañero Daniel ya nos mencionó anteriormente. Bueno, pues nada más retomando, son las clasificación por fuente específica, no específica, de desechos químicos, tóxicos agudos, tóxicos crónicos, y pues entre otras situaciones que ya son un poquito más particulares, en el caso de que el residuo no se encuentre en alguno de estos listados. Bueno, en ese caso se debe verificar si están regulados por alguna otra norma o se debe realizar un análisis para determinar si cumplen con las características de un residuo peligroso o no, lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, también esta norma nos menciona las características de un residuo peligroso que puede ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico infeccioso y biológico infeccioso. Nos da una serie de parámetros. Siguiente, por favor, compañera. En las cuales nos indica en las condiciones en las que los residuos se consideran peligrosos. En primera instancia tenemos la característica de corrosividad, que recordemos que es la capacidad bueno, en este caso de un residuo, de dañar alguna superficie al contacto de otra de manera irreversible. Bueno, en este caso los valores que nos menciona, o bueno, los parámetros que nos menciona, un ejemplo sería que se considera corrosivo un líquido acuoso que presenta un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5. También nos dice que es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5. Ok, bueno, después tenemos la característica reactiva, que es la capacidad que tienen los residuos de reaccionar.
Por otro lado, pues bueno, también tenemos que nos menciona la explosividad, que como podemos ver es la capacidad que se tiene para producir una reacción detonante. Esto recordemos en base a la LGP-GIR. Siguiente, por favor, compañera. Después tenemos la característica de toxicidad ambiental, la cual se puede ver en la misma diapositiva, que se trata de que un residuo contenga algún constituyente tóxico de los que se muestran en la imagen que está ahí en la tabla. Aunque bueno, ese solo es un fragmento de la tabla, evidentemente esta es más extensa. Y ya para terminar tenemos, bueno, casi para terminar tenemos la característica de inflamabilidad, que en pocas palabras es la capacidad para producir fuego. En este caso, los parámetros que nos mencionan es pues por fricción, por cambios químicos, a temperaturas de 25 grados Celsius, etcétera. Y ahora sí, por último, tenemos la característica de biológico infeccioso, la cual meramente es determinada por la NOM 87 de la Semarnat SSA1 del año 2002, que pues bueno, esa se consulta propiamente en la norma. Eso sería todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Gracias. Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniel Hernández y yo les voy a hablar sobre la sección 2 del ordenamiento ecológico del territorio de la LEGEPA. En este les voy a hablar sobre el artículo 19 y 19 bis. El 19 dice que en la formulación del ordenamiento ecológico se deben considerar la naturaleza y características de los ecosistemas existentes, la vocación de cada zona o región en función a sus recursos naturales, los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de asentamientos humanos, el equilibrio que debe existir entre esos asentamientos humanos y las condiciones ambientales, el impacto ambiental de los nuevos asentamientos, las vías de comunicación y las diferentes obras, y las modalidades que de conformidad con esta ley establecen los decretos por los que se constituyan áreas naturales protegidas. Y el artículo 19 bis dice que el ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico. En este hay 4 apartados, que es el general del territorio, las regionales, los locales y los marinos. Siguiente, por favor. Sobre el programa de la prevención y gestión integral de residuos, bueno, este es un instrumento estratégico y dinámico para la implementación de una política municipal en el sector, basado en un diagnóstico básico de la situación actual y bajo los principios de responsabilidad compartida. Algunos de los objetivos y acciones necesarias tienen que ser revisados de manera continua y adaptados a cambios de la situación como consecuencia de estos objetivos alcanzados y los cambios tanto del desarrollo, la legislación y los objetivos políticos, ya sea del municipio o del estado. Algunos de estos objetivos podría ser el aseguramiento de la prestación del servicio público para el manejo de los residuos, limitar los impactos de salud, tanto a corto, mediano y largo plazo, limitar la afectación ambiental o dar prioridad a la prevención y valorización de los residuos. Siguiente, por favor. Y bueno, el proceso de desarrollo del programa para la prevención y gestión integral de residuos es básicamente la elaboración de un instrumento de planeación de la gestión integral de estos residuos conforme varios pasos en los que se requiere un trabajo conjunto, tanto de las autoridades, los responsables de los manejos de los residuos, representantes de la sociedad civil, y bueno, también los políticos, las autoridades profesionales del área, para que se pueda permitir el organizar, coordinar, procesar y presentar en un documento los trabajos de planeación de este grupo. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el título 4 de los instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los residuos. Específicamente, el capítulo 1, que trata de estos programas para la prevención y gestión integral de los residuos.
Siguiente, por favor. Les voy a hablar sobre el artículo 25, que dice que la Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de conformidad con esta ley, con el diagnóstico básico para la gestión integral de estos residuos y demás disposiciones aplicables. Este programa se tiene que basar en los principios de reducción, reutilización y reciclado de estos residuos en un marco de sistema de gestión integral en los que se aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los diferentes sectores, tanto sociales como productivos. Y el artículo 26 dice que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la federación, deben elaborar e instrumentar estos programas para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Siguiente, por favor. Sobre el capítulo 2 de los planes de manejo, les voy a hablar sobre el artículo 27, que dice que los planes de manejo se establecen para distintos fines y objetivos, como puede ser la prevención y generación de los residuos, el manejo integral, establecer modalidades de manejo, atender necesidades específicas. El artículo 28 dice que están obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda con los productores, importadores, exportadores y distribuidores, los generadores de estos residuos peligrosos, y los grandes generadores y los productores que sean considerados como, bueno, que tengan residuos de manejo especial. El artículo 29 dice que los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos deben considerar algunos aspectos, entre los cuales está el procedimiento para el acopio, las estrategias y medios por los cuales se van a realizar acciones de manejo. Y el artículo 30 dice que la determinación de los residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevará a cabo con base en criterios y lo que establezcan las NOMS. Siguiente, por favor. El artículo 31 dice que estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes, bueno, algunos residuos como son los aceites, lubricantes, disolventes orgánicos, convertidores catalíticos de vehículos, etcétera. Y además de productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tal en las diferentes NOM. El 32 dice que los elementos y procedimientos se deben considerar al formular planes de manejo, en donde se tiene que especificar en las normas y estar basados en los principios que señala esta ley. El artículo 33 habla sobre las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo y todo lo relativo a los residuos peligrosos. Y el artículo 34 habla sobre los sistemas de manejo ambiental, los cuales tienen que formular y ejecutar las diferentes dependencias federales, las entidades federativas y los municipios. Siguiente, por favor. El capítulo 3 habla sobre la participación social y les voy a hablar sobre el artículo 35 y 36, que hablan sobre, el 35 dice que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promueven la participación de todos los sectores de la sociedad en prevención de generación, valorización y gestión de residuos, en el cual tienen que fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en este diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes, entre otras cosas. El artículo 36 habla sobre que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en los que participan estas entidades y dependencias de la administración pública, pueden emitir opiniones y observaciones que se estimen pertinentes. Siguiente, por favor. Para el capítulo 4, ya por último,
Les voy a hablar sobre el artículo 37, que dice que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias integran el sistema de información sobre esta gestión integral de residuos, que contiene la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados y la infraestructura disponible para su manejo. El artículo 38 dice que las autoridades de los órdenes de gobierno elaboran y difunden anualmente informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información. Y el 39, ya por último, dice que estos órdenes de gobierno elaboran, actualizan y difunden los inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, para lo cual se basan en los datos que se les proporcionan por los generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en la presente ley. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros profesor. Yo soy Domínguez Diego y les voy a platicar un poco más sobre el procedimiento para el manejo de los residuos peligrosos. Bueno, teniendo en cuenta que los residuos en cualquier estado físico, por las características ya sean corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas e incluso biológico-infecciosas, tienen que tener un manejo sumamente delicado. Este puede representar continuamente un riesgo para el equilibrio ecológico, ya que, pues bueno, esos criterios o procedimientos o características que nosotros vamos a enlistar van a identificar completamente el listado en cómo los vamos a aglomerar, por llamarlo así. Esto pues nos va a permitir de una forma constituyente generar o segmentar un tóxico ambiental de manera que sea aguda y crónica dependiendo de la sustancia química en la que esto pues sea capaz de producir un efecto adverso en la salud o incluso en el ambiente. Para esto vamos a tener un plan de manejo de residuos, el cual va a tener como un objetivo minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos. Este en un manejo especial y peligroso, claro, bajo criterios de eficiencia ambiental y tecnológica económica. El fundamento de este diagnóstico es la gestión integral de residuos. Este va a estar con un diseño bajo los principios de responsabilidad compartida y un manejo integral. Esto ya que de manera un poco más viable va a involucrar a productores, importadores, algunos exportadores, incluso pues hasta distribuidores o comerciantes. Estos usuarios de subproductos o grandes generadores de residuos van a ser determinados por 3 niveles que va a dictaminar el gobierno. Pero pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sobre este manejo de residuos, vamos a tener una legislación ambiental. Si gustas, igual en la siguiente diapositiva, Mari, porfis. Vamos a tener una legislación ambiental en donde nos vamos a diferir de un país a otro. Sin embargo, pues lo que todos los países están buscando es reducir ese impacto. Por lo tanto, no vamos a tener de manera sustancial algo que fluctúe muy gravemente. Sin embargo, aquí nosotros lo que nos importa es cómo se va a dividir este manejo de residuos peligrosos. Esto va a ser por etapas, ya que sea determinación de la peligrosidad del residuo como número 1, la alta del residuo peligroso como 2, el envasado, la identificación, el almacenamiento que este va a tener, ya sea de manera de temporal o incluso hasta la disposición final. Pues bueno, sobre esto también tenemos algunas etapas que se tienen que describir, la cual es la número 1 y la más importante, la descripción. Todos los recipientes que contengan residuos peligrosos deben de contar con etiquetas de identificación y una información que contenga qué legislación va a tener. Este mismo va a también llevar el nombre del residuo y sus características de peligrosidad. ¿A qué nos referimos? ¿A qué tan corrosivo es? Si es reactivo, si es explosivo, y todo esto lo vamos a conocer como una clave, la cual lleva por nombre CRETID. Bueno, justamente el almacenamiento, como punto 2, el almacenamiento temporal para los residuos peligrosos, nos va a llevar que todos los recipientes se deberán llenar o llevarse a un almacén temporal. Esto pues tiene que ser un lugar asignado para mantener estos recipientes con los residuos generados en instalaciones seguras antes de ser enviadas a su disposición final. El almacén temporal de residuos peligrosos debe contar con algunas características muy específicas. En uno de estos casos es estar separado de áreas de producción, ya incluso sea servicio, oficinas o almacenamientos de materias primas o productos terminados para que no haya un cruce de contaminación ahí.
También se debe de contar con muros de contención, fosas de retención para la captación en algunos de los residuos que sean lixiviados. También tenemos que tener pasillos que sean lo suficientemente amplios para que permitan tránsitos, montacargas, mecánicos y bueno, como muy básico, dispositivos para extinción de incendios. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tener el procedimiento, el cual nos va a decir que todo el transporte que tiene que ser utilizado tiene que tener una autorización otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para esto, que el autotransporte debe ser una carga especial de residuos peligrosos. Asimismo, este transportista debe contar con autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este transportista debe llevar en el camión una póliza de seguros vigentes que ampare daños en caso de que se pueda ocasionar incluso a terceros en bienes y personas. Que también lleve el seguro a vías generales de comunicación o cualquier daño que pueda generarse en caso de que pues, suceda un siniestro. El seguro siempre debe amparar el traslado de carga desde el momento que salga hasta su destino marcado como final. Esta carga y descarga quedará bajo la responsabilidad del destinatario, por lo que éste debe tomar medidas ante los accidentes. Principalmente el chofer deberá conocer todos y cada uno de los envases que va a embalajar, su destino y los residuos que cumplan con lo establecido en la norma oficial mexicana 003 de la SCT del año 94, la cual nos dice rápidamente que debe contar con una hoja de seguridad, con la información en caso de emergencia para la transportación según sea el caso, el manifiesto de entrega y de recepción, así como una póliza de seguros vigente. También el transportista debe contar con una bitácora y pues este va a tener estrictamente prohibido trasladar a personas que no estén involucradas en la operación y pues bueno, muy importante que si durante este transporte llega a haber condiciones climatológicas que no permitan su visión a más de 50 metros, este se debe suspender completamente. Para todas estas medidas, pues hay muchísimos puntos más, pero nosotros vamos a indagar en una disposición final, que es principalmente cuando estos residuos a través de empresas autorizadas, ya sea para su transportación fuera de la planta o como el reciclaje o incineración que vamos a ver en un punto final, pues todos estos métodos para su manejo final siempre tienen que estar documentados y que acrediten a la empresa para este manejo de residuos. Esto siempre tiene que ser solicitado antes de la contratación. El personal al que maneje estos residuos peligrosos en las instalaciones siempre tiene que llevar pues un equipo de protección personal que sea lo suficientemente resistente para evitar accidentes y pues si ocurre un accidente durante esta jornada laboral, se le deberá notificar a la autoridad competente. Y finalmente tenemos la incineración, que es la siguiente diapositiva, en la cual nos platica que va a consistir en un tratamiento térmico, el cual va a tener como propósito reducir el peso como el volumen de residuos. Esto junto con la eliminación de su peligrosidad para transformación en especies químicas y que sean estables. Y a continuación mi compañera les va a dar un poco más de la conclusión y la frase. Muchas gracias. Bueno, nosotros como equipo finalmente vamos a concluir que al finalizar todo este trabajo, hacer toda esta investigación, pudimos adquirir estos conocimientos acerca pues de las definiciones de los distintos tipos de residuo existentes, sus definiciones, según lo que aplica la ley en México. Indagamos más sobre este tema, así como su diferente segmentación, su determinación, su almacenamiento, e incluso etapas a las que son sometidas los mismos. Con este trabajo, pues nos podemos dar cuenta de todo, de que tanto la Ley GEPA como la Ley General de los Residuos nos dice de las medidas de desecho y control. También aprendimos sobre los programas que existen para la gestión y prevención de los residuos. Todo esto con el fin de poder ayudar un poquito a nuestro medio ambiente y poder tener una mejor calidad de vida. Y bueno, ya como frase, nosotros pusimos: vivimos en una sociedad desechable. Es más fácil tirar las cosas que arreglarlas. Incluso le damos un nombre, lo llamamos reciclaje. Y esta frase es anónima. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.